Amados, gracias por acompañarnos una vez más en esta segunda parte de la conferencia Homeschooling. Es un honor y un placer el poder estar a este mediodía ya, gracias al Señor, y poder estar a través de sus dispositivos electrónicos, computadoras, donde quiera que se conecten. Les mando un saludo. He sido bien bendecido, bañado en bendiciones, hermanos, por muchos de ustedes que han comentado a través de las exposiciones por el reverendo Jorge Ruiz, por mi persona. Y el día de hoy estoy aquí para hablar a ustedes bajo el título El Estado y el Homeschooling. El Estado y el Homeschooling. ¿Pero a qué nos referimos con el Estado y el Homeschooling? Bueno, nos vamos a referir al magistrado o al gobierno civil contra el homeschooling o a favor del homeschooling. Así que, hermanos, demos inicio a esta exposición, no sin antes pedir la asistencia de nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, y que nos ayude nuestro Dios Trino a poder exponer su palabra y que nos dé un entendimiento. Oremos. Amado Padre, gracias por tu palabra, gracias por tus verdades, Señor, que nos has revelado a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Padre, en esta tarde te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, que nos bendigas a ser mejores padres, mejores esposos, mejores madres, Señor, y Padre, que ayudes a nuestros hijos a que vengan a ti, al único Dios y verdadero. Ayúdanos, Padre, a seguir avanzando tu reino, a seguir proclamando tus virtudes a través de la educación cristiana, a través, Señor, de poder administrar, Señor, tu palabra a nuestros hijos, disciplinarnos y educarlos en el temor tuyo. Padre, ayúdanos en esta gran responsabilidad. Fortalécenos en nuestras debilidades y ayúdanos, Señor, a no temer al hombre, sino a ti, Señor, nuestro Dios verdadero. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amados, abran sus Biblias en Proverbios capítulo 22, en el libro de Proverbios capítulo 22, ahí estará nuestro texto base para esta exposición en esta tarde, así que vayamos a Proverbios 22, versículo 6. Proverbios 22, versículo 6, y esta es la palabra de nuestro buen Dios. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ese es un versículo famosísimo a través de toda la historia cristiana o en el mundo evangélico, que se ha usado bastante para la instrucción de nuestros hijos. Sin embargo, me temo que en el día de hoy, en el siglo XXI, nosotros hemos perdido la idea o hemos perdido el sentido y el conocimiento de lo que eso significa y eso implica. Y a manera de introducción, mis amados, me gustaría iniciar con varias preguntas. Y la primera es esta. Preguntémonos, ¿quién gobierna nuestros hogares? ¿Quién gobierna nuestros hogares? ¿Son los padres? ¿Son acaso solamente la esposa? ¿Acaso solamente el padre? ¿O son los hijos, los tíos, los abuelos? ¿Quién está gobernando en este momento tu casa, cristiano? ¿Quiénes tienen la autoridad final en tu vida o en la vida familiar o en tu hogar? ¿Quiénes? ¿Qué persona? Número 2, o número 3, ¿a quién Dios le ha delegado entonces la autoridad y la educación? No solo la autoridad, castigo, la disciplina, la corrección, sino también la educación en el hogar, en la vida de la familia. Y para responder estas preguntas, mis amados, tengo 3 puntos y sobre esos 3 puntos tengo muchos subpuntos, así que, por favor, les pido sean pacientes y podamos entender juntos. Mi primer punto es la función del magistrado. Vivimos en un mundo, hermanos, y cuando me refiero al mundo, me refiero a este siglo, donde me temo que el día de hoy los cristianos tienen más temor, son más cobardes ante el César que lo que eran los primeros cristianos del siglo I. Hoy en día el César nos puede decir brinquemos o que brinquen
toda la comunidad cristiana como sapos, y les apuesto que tendremos a toda la comunidad cristiana brincando como sapos. Hoy en día el César puede venir y cerrar nuestras congregaciones sin ni siquiera tirarnos a la hoguera con los leones o quemar nuestras mujeres vivas. Hoy en día César puede remover a todos los ministros del púlpito y nadie decir absolutamente nada. Es más, yo apostaría que lo que no es correcto, pero en una manera tonta hablando, yo apostaría a que muchos de ustedes entregarían a sus ministros al César. Si hoy en día se soltara una persecución en nuestros países, persiguiendo a aquellas familias que no se sujetan a la educación del gobierno, a la educación dada por el César, muchos de nosotros no estuviéramos en esa cárcel. Porque tal vez preferiríamos, hermanos, obedecer al César bajo sus reglas y sus autoridades que sufrir por la causa de Cristo y del Evangelio. Aun cuando la palabra no solo nos ha dado esta instrucción o este mandamiento, sino que nos ha dado muchos mandamientos a través de toda la palabra sobre la instrucción a nuestros hijos. Y esa palabra instrucción, hermanos, implica guía. Implica que nosotros guiemos a nuestros hijos no solo al Evangelio de Jesucristo, no solo en el Evangelio de Cristo, sino en una vida santificada. ¿Quién de nosotros no quiere que nuestros hijos vengan al Evangelio? Amados, seríamos odiosos con nuestros hijos. Los odiaríamos. Seríamos como aquel padre que llevaba al hijo a Moloc a tirarlo al fuego y sacrificarlo por unas cuantas monedas por no querer que nuestros hijos vengan al Evangelio. Y esa es la razón principal del homeschooling también. Es evangelística, es acerca de Cristo, es acerca de que hemos recibido estos hijos sino bendición de parte del Señor y nos los ha dado y son de Él, entonces para Él deben de ser apartados. ¿Cuántos hermanos bautistas, con todo respeto, dedican a sus hijos en sus congregaciones, pero jamás les enseñan el ABC cristiano? ¿Cuántos de nosotros presbiterianos les damos la señal del pacto a nuestros hijos, pero hasta ahí llegamos y jamás los educamos en el temor del Señor, ni jamás los instruimos en el temor del Señor, sino del contrario, se los delegamos al magistrado, se los delegamos a esta sociedad, se los delegamos a gente desconocida que no tiene nada que ver con nosotros y que no conoce a nuestros hijos para nosotros poder vivir en paz. Amado, la tarea del magistrado es gobernar justamente. Y para que el magistrado gobierne justamente, él debe de entender qué es la justicia. Y para que entienda qué es la justicia el magistrado, él debe de ir a la palabra de Dios, que es su manual de mandamientos de cómo gobernar con la espada. Oh, amados, si hay alguno de ustedes presentes que son políticos, gobernantes, o aspiran a la presidencia de alguno de sus países, más les vale besar la mano del Hijo de Dios, como dice el Salmo número 2, y no hacerle guerra al ungido de Jehová. Porque al hacerle la guerra al ungido de Jehová, oh amados, ¿quién podrá contra el Dios Todopoderoso? Hermanos, su ira se enciende rápidamente contra aquel que va en contra de su Hijo. El gobierno o el magistrado está comisionado por Dios, apuntado por Dios para gobernar justamente. Amados, puede verlo usted en el primer libro de Samuel. Cómo el rey Saúl fue elegido por el pueblo, puesto por Dios para hacer justicia y terminó haciendo lo contrario. Terminó desobedeciendo a Dios y culpando a todo el mundo por su desobediencia. Amados, nosotros no podemos poner a nuestros hijos en las manos del magistrado porque no se le ha otorgado la vida de ellos. Amados, las escuelas públicas
existen el día de hoy, no en el siglo pasado, no en los siglos pasados o 16 siglos atrás. Hoy existen, hermanos, por la razón de que muchos padres han sido vagos, han tenido miles y otras excusas y han ido tras falsos dioses, adorando al Dios del dinero. La iglesia, como ya lo he venido diciendo, dormida en sus laureles, poniendo mil y excusas, hermanos, y todos vamos a poner mil y una excusas, hermanos, ¿a dónde vamos a llegar? El gobernante debe de juzgar con justicia, él no debe de educar al pueblo, él no está llamado a educar al pueblo ni a educarlo en los caminos del Señor. Él no tiene la autoridad en ninguno de nuestros hogares a venir y ordenarnos el culto privado, ni el culto público. A él se le ha dado la espada para que juzgue. Por ejemplo, la tarea de los jueces en el Antiguo Testamento, ¿cuál era? No era nada más y nada menos que aplicar la justicia que ya Dios había revelado a través de Moisés. ¿No era Moisés acaso un gran juez en el pueblo que juzgaba con justicia? ¿No, Abraham también? Hermanos, nuestra sociedad está como está por causa de gobernantes cobardes, ignorantes, sin Cristo. Por eso tenemos lo que tenemos hoy. Un desorden, un desastre en nuestras sociedades, cada quien haciendo lo que quiere. Hoy nuestros hijos, varones y mujeres, no buscan ser hombres de bien, sino buscan ser influencers, youtubers, todo aquello y lo otro, porque eso es lo que el mundo nos ha enseñado. ¿Cuántos de nuestros hijos no quisieran tener una cámara para hacer un video, subirlo a YouTube y ganar dólares? Ahora, hermanos, yo no estoy diciendo que eso está mal o es pecado. Yo estoy diciendo que hoy pocos jóvenes, niños, niñas quieren ser a la vocación que el Señor les ha llamado. Que es ser padre, madre. Hoy nadie quiere ser granjero. Hoy nadie quiere estar en un rancho. Hoy nadie quiere estar construyendo casas. Hoy nadie quiere ser mecánico. Nadie, ni siquiera aspiran a la presidencia. Por eso tenemos a los presidentes que ya casi están por morir y suben al trono a gobernar a las naciones. Viejos, ya listos para la muerte y aparte ignorantes. Número 2. El magistrado en su función es de proteger a la iglesia de Cristo y cuidar el bien público. Su labor principal es hacerle el bien a la iglesia. Amados, los teólogos de Westminster, eso lo dejaron claro en nuestra confesión, que la iglesia de Cristo debe de ser protegida por el magistrado. Pero el magistrado nunca puede venir a enseñar la palabra de Dios, sino que al contrario, los ministros, y esto es para ustedes ministros, los ministros deben de ir a donde los gobernantes y hacer el papel de Natán y decirles, tú eres ese hombre. Pero no queremos. ¿Por qué? Porque somos cobardes. Porque le tenemos miedo al César. Porque pensamos que Dios no levantará a su pueblo. Porque pensamos, hermanos, que el Espíritu Santo no es tan poderoso para levantar una nación. Pensamos, aún siendo presbiterianos, aún diciendo por la corona de Cristo y su pacto, pensamos que los escoceses o los pactuales en Escocia fue una historia y esto jamás se podrá repetir. Hermanos, ¿cuántos de nosotros oramos porque el Señor levante su iglesia? ¿Cuántos? Debe de proteger a la iglesia de Cristo de las amenazas de la herejía, de las amenazas, hermanos, de las amenazas hacia los ministros, hacia los miembros de la congregación, hacia el orden del culto. Que nada pueda interrumpir a esta santa congregación.
Que no introduzcan herejías como aquí ha pasado en los Estados Unidos. Mormones, falsos testigos de Jehová, católicos, metodistas, de todo, hermanos. Y la santa y verdadera religión es hecha una burla. No la protegen. Y no espero que el presidente de los Estados Unidos proteja a la nación porque él está perdido. Simplemente, hermanos, es una señal de que la iglesia de Cristo está dormida. El cuidar el bien público. El magistrado está llamado a cuidar el bien público. El bien público, que cada uno de los ciudadanos que viven en sus países tengan lo que necesitan. No estoy invitando a un comunismo. Que tengan lo que necesitan, es decir, las herramientas para sacar adelante su familia. Por eso tenemos un desorden en las fronteras de nuestros países. Gente queriendo venir a este país pensando que este país tiene todo lo que necesitamos. Hermanos, este país está más perdido que cualquier otro en el mundo. Este país lo único que nos puede ofrecer es una falsa religión, un falso Cristo, falsas iglesias, un falso sueño americano. Y vemos que al gobernante, vemos que al magistrado no le interesa la iglesia de Cristo al no hacer el bien a la iglesia de Cristo. Cuando cristianos buscan salir de sus países por cuestiones peligrosas, por cuestiones de pobreza, y ellos les cierran la puerta a nuestros hermanos al venir a este país. Eso, hermanos, nos deja saber que este magistrado no ama a Dios y no es cristiano. Oh, cuánto oro, cuánto quisiera que las leyes de este país cambiaran. Oh, cuánto oraría, hermanos, y muchos estarían en desacuerdo conmigo, cuánto quisiera orar por un pacto nacional. Por mis hermanos, por mi iglesia. Y digo mi iglesia porque soy parte de la iglesia invisible. Y número 3, ellos están llamados a castigar y ejecutar la ley civil regulada por la palabra de Dios. Están llamados a castigar y ejecutar la ley civil regulada por Dios. Ellos deben de castigar a los criminales, a los asesinos, al que a hierro mata, a hierro muere. Ellos deben de castigar a aquellos que matan a sus hijos en el aborto. Debe de ser castigado. Ellos deben de castigar a las falsas religiones como los mormones y testigos de Jehová que nos traen falsas doctrinas y llevan a mucha gente a la muerte. Hermanos, en las noticias hace unos días veíamos a esta mujer mujer entrando a una iglesia presbiteriana, matando a diestra y siniestra con un rifle. Y mucha gente comentó en contra del policía que la mató a balazos. Hermanos, fue lo mínimo que el policía pudo haber hecho. Porque si estuviera ya viva en el siglo XVI, la hubieran quemado viva a esa gente, enfrente de todos, y para que sea de ejemplo de las cosas que no se hacen. Ahora ven que el magistrado no hace su labor, que el magistrado lo único que busca es el bien del mismo, brillar más su corona. Deben de regularla. Toda esta ejecución, todo este castigo por la palabra de Dios. Pero ¿cómo? Si no hay nadie en quien les predique. ¿Cómo si no hay nadie que enseñe a estos candidatos a la presidencia, a la gobernatura o a ser diputados del país? No hay nadie que les predique el evangelio. ¿Cuántos de nosotros vamos y les predicamos el evangelio? ¿Cuántos de nosotros tenemos la oportunidad de hablar con un funcionario público y decirle arrepiéntete, besa la mano del Hijo de Dios,
antes de que venga el juicio venidero. Porque si no lo hacemos, hermanos, aún sabiendo la verdad, nos es pecado. Y ahora sí, hermanos, dado y dejado por sentado ya lo que el magistrado debe de hacer y no debe de hacer, vayamos a nuestro punto número 2 en la función de los padres. Ahora, ¿qué es lo que los padres deben hacer y no deben hacer? Ya en la tercera daré unos usos prácticos en la disciplina y la relación entre el Estado y el homeschooling. Número 1, gobernar. Somos llamados tanto la esposa como el esposo a gobernar en la casa. Hermanos, y aquí es lo difícil, porque muchos han de estar preguntando, ¿qué pasa si una de las partes del pacto matrimonial no quiere hacer homeschooling, pero otra sí quiere hacer homeschooling? ¿Qué debo de hacer ahí? ¿A quién debo de obedecer? Bueno, hermanos, ahora sí que depende en qué lado estemos. Si, por ejemplo, es el esposo el que quiere hacer homeschooling y la esposa no quiere hacer el homeschooling, la Biblia es clara que nos debemos de sujetar, se deben de sujetar ¿a quién? A vuestros maridos. Porque ellos se les ha dado la autoridad. Ahora, ¿qué pasa si el esposo es incrédulo? Y yo soy creyente y quiero educar a mis hijos en el homeschooling. Bueno, hermanos, aquí es donde tal vez a muchos no les guste lo que voy a decir a continuación, pero creo que la Biblia da parámetros y da reglas sobre eso. Es desobedézcalo. Desobedézcalo. ¿Por qué? Porque la está llevando a adorar falsos dioses. Ahora, toda esta desobediencia, hermanas, no la estoy diciendo que la haga de la noche a la mañana, sino más. Hable con su marido, charle con su marido, explíquele por qué. Y seguramente, hermanos, el Señor les bendecirá y usted seguirá dando homeschooling a sus hijos o empezará a dar homeschooling a sus hijos. Busque la ayuda de sus pastores en este asunto. Y si los pastores no están de acuerdo también en el homeschooling, hermana, pues es usted y Dios. No tenga miedo. John Knox acostumbraba a decir, yo y Dios siempre somos mayoría. Así que usted y el Señor son mayoría cuando se trata de honrar al Señor. Dirigir. Deben de instruir, como dice el proverbio, instruye al niño en su camino, en su andar, en todos sus años de vida, mientras esté aquí en la casa, es responsabilidad de los padres dirigirlos en el camino del temor del Señor. ¿Creen que hoy en día el magistrado lo hará? No lo hará. ¿Creen que la educación pública allá afuera lo hará? No lo hará. Ellos están por un cheque, ellos están por un trabajo y nada más. Es raro ver a un maestro cristiano involucrado en una escuela pública. Muchos de ellos estarán sufriendo con muchas convicciones que ellos tienen. Muchos de ellos estarán ahí tal vez por dinero, por las excusas que tengan, trabajando ahí. Pero aún así, aún es por dinero. Porque si realmente amaran a esos niños, o salen o cambian su enseñanza. Sí que es dirigir al niño. Es también servir, amados. Es servir, padres, a nuestros hijos. El magistrado no va a venir a servirles a ellos. Ellos no van a venir a que el magistrado les haga los huevos en la mañana. Les dé cereal. Ellos no van a venir a cambiarle el pañal a sus bebés. Ellos no van a venir a levantarse a las 3 de la mañana. Yo no veo al presidente Biden o al presidente Andrés Manuel López Obrador levantándose y darle de comer a mis hijos. Oye, Juan, ¿ya comieron tus hijos? No. No, amados. Así que, ¿por qué esperar la educación de ellos? Amados, algo aprendido acerca y por medio de los libros puritanos sobre usar todos los medios que el Señor nos ha dado. Todas las cosas que el Señor nos ha proveído en esta tierra son nuestros sirvientes. El magistrado está para servirme a mí, no para yo servirle a él. Déjenme lo digo una vez más. El magistrado está para mi servicio, no para que yo le sirva a él. El dinero, yo no le sirvo al dinero, el dinero me sirve a mí.
Los libros, yo no les sirvo a los libros me sirven a mí. No hagamos las cosas, no nos hagamos esclavos de otros. Así nosotros cuando enviamos a nuestros hijos a la escuela pública les estamos diciendo, ustedes son sus amos y señores, edúquenlos por mí mientras yo voy y sigo sirviendo a mi amado y señor César. Hermanos, es duro, pero es la realidad y es la verdad. Y dice el proverbio que hay una promesa. Y cuando fuere viejo no se apartará de él. Recordará la enseñanza de su padre y de su madre. Hoy en día muchos jóvenes que fueron o que estuvieron o que están o que fueron a una educación fuera del hogar, hermanos, aunque argumenten en contra de lo que diga, tienen más pensamientos en su mente de lo que les enseñaron en la escuela y lo que los amigos inmaduros, ignorantes y en tinieblas les enseñaron a ellos que lo que el padre y la madre les enseñó. Porque pasaron más tiempo fuera del hogar que dentro del hogar. Y ahí tenemos a muchos cristianos, y lo digo con mucho temor y temblor, ahí tenemos a muchos cristianos lamentándose en sus hogares, yendo como víctimas con otros hermanos diciendo, es que mi hijo y es que mi hija ya no me obedece, ya no me escucha, ya no entiende razón. Hermanos, tú fuiste y los vendiste como esclavos. El magistrado los aceptó. ¿Por qué? Porque al final del día serán sus soldados. Al final del día les servirán a Él y no al Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová, hermanos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Platicaba con uno de mis hijos, el más grande, Noah, tiene 7 años, con Asher, el mediano, que tiene 5, y hablábamos sobre la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y les decía, a mí me gustaría, hijos, que ustedes fueran a la Fuerza Aérea, volaran aviones, fueran coroneles o sargentos en la Fuerza Aérea, fueran gente de alto rango, para que pelearan por los intereses de la Iglesia de Cristo. No por los intereses de este país, por los intereses de la Iglesia de Cristo. Para que cada vez que estén ahí peleando defiendan a los creyentes. Aún así los creyentes vivan en el campo de los enemigos. Ellos defiendan a la nación de Cristo. Una gran diferencia, hermanos. Una gran diferencia. Número 2, proteger a los miembros de la familia. Es nuestro deber protegerles el bien espiritual de lo que ellos están aprendiendo en las congregaciones, en la vida espiritual. Es nuestro deber encaminarlos al Señor. Es nuestro deber llevarlos a los pies de Cristo y no ser como los discípulos cuando los niños se acercaron al Señor Jesús y se molestaron. Hoy me imagino a muchos cristianos de esa manera, rasgándose sus vestiduras, tirándose silicio en la cara, diciendo, no, pero es que tú no has confesado la fe. Amados, ¿y tú cómo lo sabes? ¿Acaso tú puedes vivir en el corazón de tu hijo? ¿Acaso, como decía Calvino, no puedo ir por el mundo levantándole la camisa a todos para ver si tienen la marca de ser salvos? Debemos de proteger a los miembros de la familia de cualquier amenaza, de cualquier peligro dentro de nuestros hogares, aún dentro de la comunidad de la iglesia y la comunidad de homeschooling. Hermanos, le he dicho 1001 vez a mi esposa, todo alrededor de nuestra casa nos pertenece. Y cualquiera que quiera interrumpir la paz, y cualquiera que quiera dañar a mis 4 hijos y a mi esposa, hermanos, está en graves problemas. Está en graves problemas porque Dios me ha delegado esa tarea, protegerlos, cuidarlos del hambre. Yo debo de ser el primordial proveedor del hogar, el que cuida el bien y los intereses del hogar como esposo,
Y aquí llamo a los caballeros, exhortándolos a que se comporten como hombres, a que sean hombres. Debemos cuidarlos de la herejía y de la idolatría. De la herejía y de la idolatría. De que no vayan y persigan dioses ajenos. Escuchen bien, el Estado, la escuela pública no les va a enseñar eso. Hermanos, imagínense en una familia cristiana, entre comillas, los hijos por allá siendo educados, siendo entrenados, los padres en sus trabajos y sin adoración familiar. ¿Realmente esa familia sirve al Señor, ama al Señor? Y luego, ¿por qué nos quejamos del estado de la iglesia? Del estado espiritual de la iglesia. Cada día, hermano, que tú te levantes, piensa esto, que una nueva, entre comillas, iglesia fue fundada por alguien que no fue llamado por Dios para enseñar herejías contrarias al evangelio de Cristo, para hacerle daño a la nación y a la sociedad, mientras tú colaboras enviando a los hijos a la educación secular. Piénsalo 2 veces. El culto familiar, la instrucción de los hijos, ha sido delegada a ustedes y a mí para ir en contra de la idolatría. Hermano, que no nos sorprenda que nuestros hijos rechacen el evangelio. Pero hermanos, sorprendámonos que vayan tras falsos dioses, herejías, falsa religión. Porque nosotros lo hemos permitido. ¿No es bienaventurada la nación cuyo Dios es su Señor? ¿No hay prosperidad en esa nación? Hermanos, John Owen, un puritano inglés del siglo XVI, que escribió el libro del oro, así se titula este libro del oro, dijo lo siguiente sobre las familias. Él está hablando de los deberes familiares, tanto del padre, de la madre, de los hijos mutuos en el servicio, casi igualmente que William Gooch. Pero él dice lo siguiente, John Owen, cito, miren cuáles son las raíces de la familia, y tal será el fruto en la iglesia y en la comunidad. Miren qué es lo que esa iglesia, cierro la cita, miren lo que esa familia está produciendo de fruto, y ese fruto será el que sirva como alimento a la iglesia local y a la comunidad. Pensamos que el ordenar un nuevo presidente solucionará todos los problemas. Mentiras del diablo. Hermano, en la familia, cuando usted como padre se comporte como un hombre temeroso del Señor, y cuando usted como madre se comporte como una mujer hecha y derecha y verdadera delante del Señor su Dios, y sirva a sus familias y se sujete a su esposo, y eduquen ustedes juntos a sus hijos, entonces vendrán cambios a la sociedad. Hasta hoy, poniendo nuestra esperanza en el partido republicano y demócrata, no lograremos nada. Nada. Es más, al diablo con ellos dos. Paganos, impíos, odiadores de nuestro Señor Jesucristo. Owen continúa diciendo lo siguiente en el libro del oro, o en el libro dorado. El que ha exigido a Cristo en su corazón estará seguro de estudiar para elegirlo en su casa. Es decir, vuelvo a decir esta cita de Owen, el que ha elegido a Cristo, el que ha puesto a Cristo como el gobernante en su corazón, estará seguro cuando lo estudie para que su hogar también sea gobernado con Cristo. Porque en Cristo hay palabra de vida eterna. Al final del día, mis amados, nuestra ciudad, nuestra ciudadanía, nuestra permanencia no es aquí, es en la Nueva Jerusalén. Todos nosotros esperamos la Nueva Jerusalén. Así que esto nos lleva al punto número 3, finalmente. La disciplina, amonestar
y educar debe de ser regulada por la palabra de Dios y no por el magistrado. No debe de ser por el magistrado, hermanos. Nosotros debemos de disciplinar a nuestros hijos constantemente en el temor, enseñándoles lo que el Señor nos ha mandado, que es su evangelio y su santa ley, enseñándoles que es pecado y para eso requiere que estudiemos y seamos fieles miembros de una congregación. Hermano, no requiere que usted vaya a un instituto bíblico. Abra su Biblia, lea su Biblia, estudie su Biblia, sea miembro fiel de una iglesia local, doble rodilla al Señor. Y usted brillará como el oro. Y usted será la sal de este mundo. No el azúcar, la sal de este mundo. Nosotros debemos de disciplinar a nuestros hijos con una mente evangélica, con los lentes del Evangelio de Cristo, siempre apuntándolos a que hay perdón y redención de pecados en Cristo. Eso no se lo enseña la iglesia, eso no se lo enseña mi amado. Algunas iglesias no lo enseñan, pero eso no se lo enseña el estrado. Eso no se lo enseña el magistrado, a menos que el magistrado sea un rey temeroso que besa constantemente la mano del Hijo de Dios. Entonces, sería un diferente sermón hoy. O tal vez ni sería necesario. Las disciplinas, la amonestación. Enseñarles que el gobernante del hogar son los padres y que ellos no pueden estar aquí haciendo lo que se les plazca. Para que cuando vayan afuera, hermanos, entiendan y se sujeten a las leyes seculares correctamente. Y cuando vean que esas leyes abusan de ellos, entonces, hermanos, ellos puedan no sujetarse a esas leyes por abuso en contra de la fe cristiana y en contra de la religión verdadera. Joseph Allen, en uno de sus tratados sobre la educación familiar, hablando nuevamente de la familia, dice lo siguiente: que cada familia con ustedes sea una iglesia de Cristo. Es decir, que cuando mis hijos salgan de este hogar, otros puedan ver y palpar y probar y oler el evangelio del Señor Jesucristo. Hermanos, evitemos ese comentario absurdo de muchos que tienen, que nosotros queremos cristianizar a nuestros hijos. Hermanos, no. Yo quiero que otros vengan al evangelio. A mí me interesa mi vecino, el vecino de allá, el de enfrente, el de atrás, todos que vean el evangelio de Cristo, que vean a la verdadera religión en acción, así en acción como una película de acción cuando hay adrenalina, suspenso y digan, wow, ¿esta familia de dónde salió? ¿Por qué son tan obedientes tus hijos? ¿Por qué son tan respetuosos tus hijos? ¿Qué es eso de orar? ¿Por qué actúan de esa manera? Y eso requiere disciplina, amonestación y educación. Amados, si queremos que nuestros hijos nos respeten, si queremos que nuestros hijos sean hijos de bien, que vengan al evangelio, que reciban disciplina y que puedan ellos disciplinar a nuestros nietos, bisnietos y tataranietos, debemos entonces educarlos en la religión cristiana verdadera. Debemos educarlos en la palabra de Dios. Debemos evitar las excusas y la vaguez y todo el cansancio que pueda ser posible para poder educarlos correctamente en el temor del Señor Jesucristo. Hermanos, el magistrado no va a hacer eso. El magistrado simplemente cumplirá con meterlos a la cárcel y tal vez darles cadena perpetua o matarlos en la silla eléctrica. Eso es lo que va a hacer. ¿Y qué de evangelio hay en ello? ¿Qué de cristiandad hay en ello? Si solamente es una ejecución nada más en el nombre de la ley, pero jamás en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí en Oklahoma hay una ley que no se aplica, hermanos, pero está vigente en el código de la policía, que cualquier persona que use el nombre de Dios en vano sea puesta en la cárcel por 24 horas o pague una multa de $100. Imagínense,
Yo encerraría, si yo fuera el gobernador de Oklahoma, yo encerraría a todos, hermanos, en un instante. Pero ¿por qué no lo hacen? Y realmente no les importa lo que es Dios. Si les importara, el aborto fuera criminalizado. Si les importara, no existieran iglesias católicas, mormones, falsos testigos de Jehová, la luz del mundo. No les importa. Y no les importará. Así que nosotros tenemos una gran tarea. Amados, en 1890, uno de mis predicadores favoritos, el doctor Martin Lloyd-Jones, dijo lo siguiente en una conferencia, en una exposición sobre Efesios, en un sermón, dijo lo siguiente sobre la familia. Estamos en una época donde todo se le deja a la madre. Vivimos en una matriarcal activa. Es decir, cierro la cita, es decir, que la madre es la única que hace la tarea de educar, de criar, de cuidar, de amamantar, de todo, hasta proveer todo, ir a trabajar y venir y darle a los hijos. Yo digo lo siguiente, el día de hoy en el siglo XXI, estamos en una época donde todo se le ha dejado al Estado. Todo tiene que solucionarme el Estado. Me tiene que solucionar desde que nace, desde que estoy embarazada, hasta que me muero. Me tiene que solucionar todo. La educación de los hijos, me tiene que solucionar, proveerme los libros para educarlos, me tiene que proveer la ropa para llevarlos a la escuela, el transporte, la educación, educármelos allá, hablármeles de Cristo, enseñarles a orar, enseñarles a leer la Biblia. No. Nosotros somos los que debemos de dedicar a nuestros hijos para el uso exclusivo de Dios. Por eso el apóstol Pablo en Corintios 9 habla de que los hijos son santificados. Cuando ellos han recibido la señal del pacto, han sido apartados para el uso exclusivo de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Y es necesario que nosotros los eduquemos, instruyamos, para que sirvan al Señor en santidad. Para que sirvan al Señor en santidad. Para que hagan lo correcto. Amados, no podemos tener este pensamiento pesimista del diablo. De decir, ya con que mi hijo sea algo en la vida, me doy por buen servir. No. Que Él venga y bese la mano del Hijo de Dios es mi deseo. Que sea como esos niños que perseguían a Jesús en Mateo. Hasta en Osana, cuando levantaron las palmas y la crucifixión. Que sigan a Jesús hasta la muerte y la resurrección. Ese debe de ser nuestro anhelo y deseo. Debemos, amados, encaminarlos, o sea, apoyarlos, dice el texto, en su camino, apoyarlos, educarlos, capacitarlos, proveerle todos los materiales y recursos necesarios para que ellos ejecuten su llamado. Si mi hijo fue llamado a ser en la Fuerza Aérea, o fue llamado a ser en el militar, o fue llamado a ser constructor de casas, o lavacoches, o lavaplatos, lo que sea. Yo como padre tengo la responsabilidad de instruirlo y de guiarlo a que él ejecute eso para la gloria de Dios en santidad, a capacitarlo, a ayudarle a encontrar a mi hijo las faltas, los logros, o sea, es decir, las altas y las bajas, donde él es bueno y donde no es bueno. Amados, allá en la escuela pública no van a hacer eso. Ellos tratan a nuestros hijos como cualquier otra persona, como si fuera un granjero. Es más, yo creo que un granjero tiene más corazón por esas ovejas que esas personas que están involucradas en la escuela pública. Ahora no digo en general, algunas, no decir todas. Porque si no promueven la gloria de Dios y no promueven esto, hermanos, de nada. Debemos de ser sensibles a los rasgos y las capacidades de nuestros hijos para llevarlos a que ellos edifiquen sus vidas sobre la roca.
Debemos instruirlos en el temor del Señor. Debemos tener como centro la enseñanza cristiana, la educación espiritual, religiosa, que llevará a todos nuestros hijos y comunidades enteras al Evangelio de Cristo, a caminar como Dios manda, o es decir, como a Dios le agrada. Yo y mi casa, hermanos, mi casa, serviremos al Señor por siempre. Que eso sea un hecho en nuestras vidas. Oremos. Amado Señor, gracias Señor por tu amor y tu misericordia para con nosotros, que nos salvaste y abriste nuestros ojos a estas verdades. Ayúdanos a ponerlas en práctica. Fortalécenos con tu Espíritu Santo, Señor, para tu gloria. Padre, que las naciones vean a tu Hijo Jesucristo, que su corona brille, Padre, en todas las naciones. Señor, que vengan comunidades y gobiernos a besar su mano de usted, mi Señor, y le sirvan en el nombre de Jesús. Amén.